licenciado Raúl Preciado, el apoderado de Cayo Coco y representante jurídico de Dalsa Desarrollos. Y le venimos hoy a hacer preguntas que ustedes como inversionistas y como asesores nos han hecho durante este proceso de comercialización. Nos parece importante, Raúl, hacerte estas preguntas para que tú nos puedas contestar de parte de Cayo Coco y pues darle a todos nuestros inversionistas las respuestas a las preguntas que constantemente nos hacen. Bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, arquitecta, igual directora comercial de este gran proyecto. Y pues sí, vamos a comenzar con las preguntas. Raúl, la primera pregunta que todos los asesores y que los inversionistas constantemente nos hacen es ¿quién es Dalsa y quién es Grupo LM Ducas? Bien, aquí es muy importante delimitar qué es una marca comercial y qué es una razón social. Dalsa, en el presente caso, funge como una marca comercial, ¿correcto? Como lo viene siendo, por ejemplo, Coca-Cola y con sus respectivas personas morales, ¿no? Y Grupo LM Ducas ya es la persona moral que es susceptible para poder hacer contrataciones, para poder suscribir contratos, acuerdos, etc. Es la persona que tiene la capacidad legal y la legitimidad para poder suscribir contratos a través de un servidor. Ok, Raúl, entonces, en español, Grupo LM Ducas es el dueño que puede hacer todo lo que quiera hasta cierto punto con Cayo Coco y Dalsa es la marca por la que se comercializa Cayo Coco. Es correcto. Mejor dicho, imposible. Perfecto. La otra pregunta que todos nos hacen es ¿quién es Nidwalden y qué hace? Bien, Nidwalden también es una empresa que se encarga de la gestión de cobranza de Grupo LM Ducas. ¿Qué es lo que pasa? Grupo LM Ducas subcontrata a Nidwalden bajo un contrato de prestación de servicios para que la empresa Nidwalden, cuyo objeto social es precisamente la publicidad y la gestión de cobranza, pues pueda tener una mayor administración y efectividad con la emisión y recepción de los pagos de los clientes. Ok, entonces Nidwalden es la empresa de cobranza que contrata a Grupo LM Ducas, así de sencillo. Es correcto. Perfecto. ¿Qué otra pregunta nos han hecho? Vamos a ver. Ok, una pregunta que normalmente no nos hacen, pero me parece que es importante que los asesores sepan y sobre todo que los inversionistas también sepan cuál es la diferencia. ¿Nos puedes decir en palabras muy concretas y muy en español qué es una promesa de compraventa y cuál es la diferencia con una escritura? ¿Qué diferencia hay entre una promesa y una escritura? Bien, un contrato de promesa de compraventa tal cual es un acuerdo privado entre dos o más personas, mayormente entre un futuro comprador y un futuro vendedor. Como su nombre lo dice, es una promesa. Te promete que vamos a llevar cierto acto jurídico en un futuro determinado. A diferencia de la escritura de compraventa, en donde ya opera la legitimidad de un notario, en donde se suscribe, se firma ante cualquier notaría del estado de Yucatán, para que pues tenga fe y legalidad de que el traslado de dominio que estamos haciendo del predio, es decir, este predio ya no es mío, ahora es tuyo, pues tenga certeza jurídica más que nada. El fin de la promesa de compraventa, el acto jurídico del que habla la promesa de compraventa sería la escritura. Es correcto, así es. Inclusive en esta escritura de compraventa vamos a denotar un avalúo fiscal. Este avalúo fiscal siempre ha existido, desde siempre. Sin embargo, la diferencia actual que operó desde 2022 es que hubo una nueva reforma en donde estos peritajes ya van a estar regulados por el registro público, ¿ok? Y hay de hecho un padrón de peritos evaluadores, etc. Este avalúo, ¿para qué sirve? Sirve también como un instrumento financiero en donde puedes denotar cuál es la plusvalía que se ha generado en determinado sitio, ¿ok? Ahora, este mismo avalúo tiene una situación fiscal. ¿En qué sentido? El cliente, al tener un avalúo fiscal mayor al valor comercial bajo el cual se le vendió en su momento dado, pues estás generando un impuesto que se llama ISR por adquisición. Este IS por adquisición tiene que ser cubierto por la persona adquiriente, es decir, por el cliente, puesto que del momento en el que se le vendió, por ejemplo, en 800,000 pesos y actualmente vale 1,000,000 de pesos, esos 200,000 pesos pues van a tener que ser fiscalizados, ¿no? Porque lleva una plusvalía de por medio. Ok, porque ya tuvo una ganancia sobre la tierra que compró, tiene que pagar un impuesto que es el ISR. Es correcto. Y este avalúo fiscal desde el 2022 es parte entonces del proceso de escritura. Es decir, que para poder escriturar tienes que hacer
tu avalúo fiscal. Definitivamente. Y no lo puede hacer cualquiera. No, no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un perito que ya esté registrado en el padrón correspondiente. Ok, perfecto. Ahora sí, nos queda mucho más claro. Raúl, nos estabas diciendo que la firma de la escritura se hace enfrente a un notario, pero también últimamente ha estado muy sonado que se puede certificar la promesa de compraventa para darle mayor seguridad o legitimidad a la promesa de compraventa. ¿Cómo está eso? ¿Qué es una certificación de promesa de compraventa y cómo funciona? Bien, aquí es muy importante destacar dos conceptos muy interesantes, que es la certificación de la promesa y la ratificación de las firmas. La certificación de promesa como tal es cuando tu contrato de carácter privado, firmado entre ambas partes en cada una de las páginas, se eleva a una escritura pública a través de una protocolización. Esta protocolización, palabras más, palabras menos, es acudir con el notario, que este notario certifique precisamente todo el contenido de este mismo y que diga que no hay ninguna ilegalidad en este acuerdo privado, ¿ok? Ahora, la ratificación de firmas es precisamente cuando dos personas acuden también con la notaría para firmar en frente del notario y en ese mismo momento el notario dice, ok, las personas que realmente están firmando es persona A, comprador, persona B, vendedor. Es muy práctico y es muy común que aquí en Yucatán podamos hacer la firma de estos contratos en cualquier oficina privada, en cualquier desarrolladora, despacho, etcétera, y posterior a ello llevarlo con la notaría de su preferencia para hacer esta ratificación de firmas y o certificación de promesa. Esto más que nada también para el tema de la operatividad diaria, ¿no? Porque a veces la notaría se puede llenar o no hay agenda. Entonces, no hay ningún problema si en este tema de ratificación o certificación lo hacemos en otras oficinas y luego lo llevamos a la notaría correspondiente. Ok, por ejemplo, entonces, aterrizando el ejemplo a Cayo Coco, en el caso de una firma de promesa de compraventa de Cayo Coco que se quiera hacer la ratificación de las firmas, tú firmarías la promesa de compraventa, posteriormente lo puede firmar el cliente y esa promesa de compraventa que tú ya firmaste se puede llevar a la notaría, obviamente me imagino que con anexos que le den valor a tu firma, para que el notario diga, sí, efectivamente el señor Raúl Presadio es quien debe firmar esta promesa y puede hacerlo. Es correcto. Perfecto. Ok, Raúl, igual aterrizando a nuestra promesa de compraventa, ha sido muy sonada la NOM 247, que quiere decir que la promesa de compraventa tiene que estar registrada ante una entidad. En este caso, específicamente tiene que estar registrada con Profeco. ¿Qué valor o qué garantía le da al cliente que la promesa de compraventa cumpla con la NOM 247 y, como es nuestro caso, pues que ya esté registrado ante Profeco? Mira, Profeco prácticamente ve la vía administrativa del contrato. El contrato tiene dos vías, la judicial y la administrativa. La judicial es la que va a estar regulada bajo nuestros códigos y leyes civiles del Estado de Yucatán y cualquiera que sea competente de materia federal. Pero en la vía administrativa, la Profeco lo que se encarga es prácticamente velar por el interés del consumidor, el cliente, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, pues prácticamente, pues podías hacer tu contrato únicamente por la vía judicial, tiene certeza, tiene legalidad. Sin embargo, en muchas desarrolladoras, lamentablemente en el estado de Yucatán, que fue proliferando este negocio, empezaron a tergiversar la información de un contrato y a veces caían en la ilegalidad o en el dolo o en la mala fe de ese mismo contrato, en donde las características eran meramente abusivas sobre el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra en juego esta NOM 247 y dice, a ver, vamos a regular por la vía administrativa este contrato con el único fin y objetivo de que el cliente pueda tener la garantía de que tiene un respaldo por la Profeco. Que la Profeco te dice, este contrato confía en que no está siendo abusivo contigo. Tan es así que, por ejemplo, en nuestro proceso de registro de Profeco, sí duró aproximadamente 6 meses porque precisamente esta institución se encarga de ser muy minuciosa en respecto a los términos y condiciones que nosotros como desarrolladores ponemos en nuestro contrato para no perjudicar al cliente. Ok, entonces, al estar la promesa de compraventa registrada y regulada por Profeco, quiere decir que Profeco ya dio su ok, que todo está correcto con la promesa de compraventa, pero sobre todo que la desarrolladora no está siendo abusiva o no está teniendo mañas, por así decirlo, con la promesa de compraventa y que el cliente podría firmar con toda la libertad del mundo y la tranquilidad porque ya está regulado por un tercero, ¿no? Es correcto.
Ok, y hablando igual de las regulaciones y de no ser mañosos, ¿nos puedes explicar en nuestra promesa de compraventa de Cayo Coco están las penas? Las penas son como castigos hacia unas partes o pues como su nombre lo dice, penalizaciones hacia ambas partes, pero ¿nos puedes decir en la promesa de compraventa de Cayo Coco qué penas tiene el vendedor, o sea, Grupo LM Educas, y qué penas tendría el comprador, o sea, nuestros inversionistas? Bien, claro, sí. De hecho, precisamente por la revisión tan exhaustiva que hace Profeco, dentro de nuestras penas convencionales actualmente, que están registradas bajo Profeco, tienen una igualdad de circunstancias. Esta igualdad de circunstancias se deriva en el 25% del precio de lista del producto. Es decir, si nosotros como desarrolladores incumplimos con nuestra parte, entonces nuestra pena convencional va a recaer sobre el 25% del producto final. ¿Ok? Respecto al cliente, va a suceder exactamente lo mismo. Muchas desarrolladoras a veces utilizaban diferentes tipos de porcentajes. Nosotros, después ya de una revisión exhaustiva con Profeco y de sus checklists, prácticamente de qué requisitos sí hacer y cuáles no, es que se determinó que esta pena convencional va a ser del 25% tanto para ti como comprador como para nosotros como vendedores. Ok, son penas parejas. Es correcto. Tanto para el comprador como para nosotros como desarrolladores. Así es. Ok, Raúl, ahora sí, ya nos quedó claro lo de las penas del contrato. ¿Nos puedes explicar también, que lo leímos en el contrato y siempre se lo comentamos a nuestros inversionistas y a nuestros asesores, qué quiere decir que es bajo régimen de condominio y qué beneficios le traería adquirir un bien bajo régimen de condominio a nuestros inversionistas? Bien, la diferencia de adquirir en un régimen de propiedad en condominio a adquirirlo bajo un régimen municipalizado es precisamente que un régimen de propiedad en condominio es prácticamente una privada, ¿ok? En donde el dueño en particular de todo el macrolote decide dividir unidades de propiedad exclusiva y unidades de propiedad de área común, ¿correcto? Ok. De aquí entonces se derivan los famosos indivisos, que son prácticamente el porcentaje que tiene tu predio en relación a toda tu área común. Ok. Y de ahí se van a derivar, por ejemplo, cuotas de participación que van a servir en su momento dado para el mantenimiento del parque, el mantenimiento del club, etcétera, ¿ok? ¿Qué otra diferencia tiene un régimen de propiedad en condominio? Que este va a estar regulado bajo unos estatutos que van a estar prácticamente ya, no prácticamente, van a estar sellados, ¿ok? Con notaría y sus respectivos, ¿no? Y también va a tener reglamentos. Esto para procurar una mejor armonía entre los condóminos, es decir, entre los vecinos, que no hayan discusiones innecesarias, pleitos absurdos y que todos estén conviviendo en una mejor armonía y en una mejor concordancia, ¿ok? Ahora, en un aspecto legal, pues nosotros como condóminos podemos ingresar a este predio porque tenemos una propiedad en este mismo y pueden ingresar también pues nuestros familiares, nuestros invitados, etcétera. ¿Qué te garantiza entonces eso? Que no cualquier persona va a poder entrar. ¿Y eso qué te da? Te da seguridad. Es correcto. Ok, entonces, en resumen, un régimen de condominio lo que le va a dar al cliente, pues número uno es seguridad. Número dos, que es dueño de un porcentaje del uso común. Y el uso común serían amenidades, calles, cualquier cosa que sea para uso de todos. ¿Estamos en lo correcto? Es ok, correcto. Ahora sí, nos queda clarísimo y yo creo que sin duda sí vale la pena comprar en régimen de condominio, sobre todo por lo que mencionas de la seguridad, ¿no? Sí, definitivamente. Imagínate, pues no cualquier persona va a poder ingresar a la zona donde tú estás viviendo y que si bien es cierto el estado de Yucatán es el más seguro de México, también es cierto que a esa seguridad que de por sí ya le denota y le caracteriza el estado de Yucatán, pues no está de más agregarle este plus. Ok, Raúl, perfecto. Oye, y al estar Cayo Coco en la playa, tenemos muchos inversionistas que son extranjeros y tienen la intención de adquirir una propiedad en la playa con nosotros. Al ser ellos extranjeros, ¿pueden hacerlo? ¿Puede comprar un extranjero en Cayo Coco? Y si sí, ¿cómo lo hace? Bien, muy bien. Bueno, aquí entra en juego mucho el término pues, de las palabras que estemos utilizando, ¿ok? En sí, el extranjero puede adquirir una propiedad en nuestra zona, que se encuentra a 50 kilómetros de la costa yucateca, sí puede adquirir y va a denotarse como un posesionario del predio. Un extranjero como tal jamás va a tener la propiedad, ¿ok? ¿Quién va a tener la propiedad? En su momento dado, la institución fiduciaria que el extranjero contrate para que pueda administrar el fideicomiso en donde va
a residir el predio que el extranjero estuviese adquiriendo. ¿Ok? Ok, entonces, hasta ahorita, el extranjero que compre con nosotros sería el posesionario y el propietario sería la institución con la que él tramite su fideicomiso. Es correcto. O sea, sí puede comprar y tendría que tramitar su fideicomiso para poder hacer uso y tomar, pues, posesión de la tierra que compró. Es correcto. Inclusive tenemos ya algunas instituciones fiduciarias con las que hemos hecho convenios, acuerdos, en donde la administración bajo la cual pudiese esta institución fiduciaria hacer, valga la redundancia, la administración del fideicomiso es hasta por 50 años. ¿Qué va a pasar después de esos 50 años? Bueno, el extranjero va a tener que renovar su contrato, o sea, su fideicomiso, ante esta misma institución, o si se prefiere cambiarlo, lo va a poder hacer sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el detalle aquí con el tema de los extranjeros? Que si en un momento dado ellos se llegasen a naturalizar, entonces ahora sí pudiésemos hablar de una adquisición plena de la propiedad del respectivo terreno. O sea, ya se volvería propietario de su terreno y podría escriturar su terreno a su nombre. Es correcto, sí. Ok, perfecto. Oye, Raúl, y por ejemplo, en el caso de los fideicomisos, ¿qué pasa si el cliente llega a fallecer y no renueva ese fideicomiso? ¿Cómo funciona eso? Bien, en este caso, en su contrato de promesa de compraventa, voltearíamos a ver a quién designó como beneficiario, ¿vale? Si, por ejemplo, detectamos que el beneficiario igual es extranjero, pues le preguntaríamos, oye, ¿deseas adquirir todavía ese terreno? Sí, ok. Misma jugada va a ser con el fideicomiso. Ahora, si detectamos que el beneficiario es mexicano o mexicana, entonces, sin ningún problema, pudiese escriturar a su nombre. Ok, perfecto. Y otra pregunta, ahorita que estás hablando de lo de los beneficiarios, ¿nos puedes explicar la importancia de que los clientes designen un beneficiario? Porque sé que es un requisito que Profeco te pide para las promesas de compraventa. ¿Por qué Profeco lo ve tan importante y por qué tú consideras que sería importante que los clientes nombren a un beneficiario? Mira, lamentablemente no tenemos la vía comprada. Entonces, Profeco toma en cuenta eso y toma en cuenta de que si la persona que va a comprar fallece, pues ese dinero, ¿dónde quedaría? Ok. Quedaría al aire. Entonces, Profeco, ¿qué es lo que dice? Mira, yo necesito que obligatoriamente me pongas un beneficiario porque en caso de fallecimiento debe haber alguien de esta persona, un familiar, un amigo, un conocido, conocida, que pueda hacer uso y goce de esto que ya prácticamente pagó el cliente, ¿no? Ok. Y que en caso de que el beneficiario pues no decida continuar, pues se le restituye el 100% de su dinero, ¿no? La Profeco, yo me imagino que el criterio que está utilizando es prácticamente no desamparar un derecho que prácticamente el comprador ya estaba adquiriendo, porque al final del día no es que esté rescindiendo por voluntad propia, sino que por una fuerza ajena a su voluntad, pues fallece y no queremos desamparar prácticamente ese recurso que ya emitió a la desarrolladora. Ok, perfecto. Entonces, si el cliente fallece, siempre se va a comunicar directamente a la desarrolladora con el beneficiario que él deje por escrito que desea que él tome la propiedad del terreno que compró. Es correcto, así es. Perfecto. Entonces sí es importante, sobre todo después a raíces de las pandemias, pues creo que es muy importante hacer el hincapié con los beneficiarios, ¿no? Así es. Sí, definitivamente, porque inclusive puedes poner hasta más de uno. Puedes poner 2, 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos derechos y obligaciones van a dividirse de partes iguales. O a menos que el cliente nos estipule de que, mira, en primer lugar, este va a ser el primer beneficiario, y no te contesta, este va a ser el segundo, y así sucesivamente. Ok, y Raúl, ¿qué tiene más poder o más peso? ¿El beneficiario en una promesa de compraventa o el testamento de un cliente? ¿Quién va a tener ahí la titularidad después de ese terreno? Es una pregunta interesante porque respecto al contrato privado, únicamente de ese acto jurídico va a haber un choque, un conflicto de intereses, ¿ok? Siempre va a prevalecer, evidentemente, el testamento porque se va a entender que lo hizo ante notario y que tiene un peso mucho más fuerte, ¿no? Pero al final del día, si la persona que fallece, el cliente, llegase a poner cierto predio en el testamento, el lote 43 de Cayo Coco, ¿no? Pone su testamento, pero en el lote 43, como beneficiario puso a Otra persona. otra persona. Esta otra persona tiene la legitimidad para poder pelear por este terreno porque al final del día, en una primera voluntad,
el cliente quiso poner a determinada persona como beneficiario del lote, ¿no? Ahora, ya ese pleito sí sería prácticamente otras repercusiones, otros temas, ¿no? Que pues sí estaría interesante si llegase a pasar. No nos ha pasado, pero sí estaría interesante. Claro, es otra vertiente, ¿no? Tener un testamento y tener un beneficiario. Sin embargo, pues es importante que haya una concordancia entre ambos para evitar cualquier, pues, desacuerdo en un futuro, ¿no? Es correcto, así es. Ok, perfecto. Oye, Raúl, y ya por último, para no robarte más tiempo, tú como apoderado de Cayo Coco, como abogado y como yucateco, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que están pensando en invertir en Yucatán y específicamente que están pensando en invertir en Cayo Coco o que lo ven como una... Ahí tienen como que ganas de invertir en la playa, tener una propiedad en la playa y podría ser Cayo Coco su siguiente hogar? ¿Tú qué consejos le darías a ellos? Pues mira, definitivamente yo recomendaría en primera instancia que se comuniquen con asesores especializados en el tema, con abogados también especializados en el tema, no con cualquier abogado, porque hay abogados que están dedicados en otra materia y no saben pero absolutamente nada del derecho inmobiliario, del derecho civil, etcétera, ¿no? Entonces, ya sea un abogado que esté especializado en el derecho inmobiliario o un asesor certificado, son las mejores herramientas que cualquier inversionista pudiese tomar en cuenta en primera instancia para no caer en algún tipo de fraude. Lamentablemente en Yucatán, como lo mencioné desde un principio, ha proliferado demasiado este negocio y bueno, nosotros al menos ya tenemos casi 6 años de experiencia en el tema y ya sabemos, ¿no? Cuáles son las competencias, ¿no? Que a veces son fraude, ¿no? Y que te venden una idea que no es o te utilizan información que no es suya. Y también están los famosos TikTokers, ¿no? Los TikTokers que a veces dicen, no, es que si no tienes tu oficio de división, no puedes comprar. Que si no tienes tu división catastral, tampoco lo puedes hacer. Mentira. Una promesa de compra-venta puede tener condiciones suspensivas que, ¿qué son? Ok, mira, yo te estoy desarrollando y al mismo tiempo te estoy generando un capital semilla, ¿no? Ok. Ahora con las nuevas reformas que vienen en abril y mayo, va a ser un filtro de desarrolladoras. ¿Por qué? Porque en este mismo sentido, las desarrolladoras que estén al pie del cañón con estas nuevas reformas van a poder seguir subsistiendo, tales como nosotros, como Dalsa, y las empresas que están acostumbradas a generar malas prácticas, pues van a tener que desaparecer, ¿no? Entonces, retomando el punto, mi principal recomendación es, primero que nada, que investiguen la zona, ¿ok? Que se cercioren efectivamente que el terreno que están comprando existe, ¿ok? Que existe porque, lo mismo que comento, a partir de abril, terrenos que estén escondidos en medio de la jungla o en medio de manglar o de zonas reservadas, no van a tener efectividad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que muchas desarrolladoras van a decir, es que es mi propiedad privada. Sí, pero hay que tomar en cuenta que sobre tu propiedad privada también hay temas federales como la manifestación del impacto ambiental, como el deslinde del INA, como por ejemplo que la unidad de gestión ambiental en donde está tu terreno sea compatible con un desarrollo habitacional. Ok. Entonces, en sí, en conclusión, yo recomendaría que se asesoren muy bien, no se vayan con cualquiera, que le pregunten, oye, ¿cuál es tu currículum? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas en el mercado? Para que pues, no se los lleven al baile. Ok, entonces de tus principales recomendaciones, pues lo primero sería que chequen el terreno, dónde está, si existe, la ubicación que tiene y sobre todo también pues que se acerquen a gente especializada como tú, como yo, como los asesores que tenemos en Dalsa y como las inmobiliarias que están autorizadas para manejar Cayo Coco, pues ellos van a ser siempre los que tengan como la información de primera mano y que nos permitan asesorar al cliente, ¿no? Es correcto. Y es una clave muy importante para que pues al momento de firmar los respectivos contratos, pues no vayan a recaer en fraudes. Perfecto, Raúl. Pues yo creo que todas tus preguntas fueron contestadas de la manera más clara. El propósito de esta entrevista y de hacerte estas preguntas era que nuestros asesores e inversionistas tengan la certeza de que alguien sumamente capacitado en el tema les va a responder estas dudas de primera mano. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Sin duda este video se va a volver a repetir con más preguntas que ustedes tengan para hacernos y con todo lo que quieran saber de Cayo Coco. Raúl va a ser la persona indicada en responder todas las dudas jurídicas que puedan tener del proyecto.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Majo, por la invitación. Espero haber aportado un pequeño granito de arena en este cúmulo de dudas que es muy normal que nuestros inversionistas puedan tener. Y solamente recalcar, como bien lo dice nuestra directora comercial, antes de comprar, acércate a un experto, como lo es la arquitecta Majo, como lo soy yo, para que no vayas a caer en ningún tipo de fraude.